Históricamente, los escenarios deportivos han sido plataformas de expresión de identidad nacional y denuncias sociales. En estos días, esto ha estado en las primeras planas desde Milán, Italia, hasta Santa Clara, California, en el Benito Bowl. Esto es OPC Radio por Radio Isla 1320. Los proyectos deportivos alrededor del mundo tienen distintas funciones dependiendo del país. Aunque todos deben cumplir con el desarrollo de sus ciudadanos, que puedan tener la oportunidad y la herramienta para desarrollarse tanto física y mentalmente, muchas veces complementar su desarrollo académico con el deportivo o que el deportivo le abra puertas al desarrollo académico. En Puerto Rico hay una particularidad con nuestro proyecto deportivo y eso incluye el periodismo deportivo. Siempre ha estado muy relacionado el deporte con nuestra conformación, nuestro desarrollo como proyecto de país, valga la redundancia cuando hablamos de proyecto. La identidad nacional que Puerto Rico ha proyectado históricamente en el proyecto, en sus competencias o en sus participaciones deportivas, ha estado marcada por las épocas y se puede definir muy bien o podemos identificar en qué momento dado en la historia Puerto Rico ha estado en términos políticos, sociales, económicos y en el momento donde se ha manifestado a través de o ha participado en eventos deportivos. Para darles un contexto histórico, Puerto Rico compite internacionalmente desde el 1930 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que nos invitaron. La primera edición de los Centroamericanos fue en el 1926. Puerto Rico participa por primera vez en el 1930. Y cuando usted lee la historia, inmediatamente se da cuenta de que esas personas que participaron o participaban de ese proyecto deportivo agarraron esa bolita y empezaron a correr con ella. Y empezaron a desarrollar una identidad nacional o una identidad deportiva, debo decir, internacionalmente. Hay países que tienen ese proyecto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un proyecto deportivo muy desarrollado y ellos compiten con la meta, o una de sus metas es demostrar su supremacía deportiva. Igual que otros países del mundo como España, Italia, pues son Argentina, cuando lo hablamos en el contexto del fútbol, están buscando demostrar que son los mejores del mundo. No necesariamente nosotros competimos en ese nivel en todos los deportes, porque sí lo hemos hecho en distintos, empezando por el boxeo, en el béisbol, en el baloncesto, donde sí hemos desarrollado programas que compiten de tú a tú con esos proyectos, esos programas deportivos internacionales. Pero recordemos siempre que los atletas, el deporte, cualquier práctica de deporte, los atletas incluidos. No funciona, no existe si no hay atletas. Y los atletas no se pueden desvincular con las realidades de sus entornos. Por eso es que no podemos separar lo político partidista, por ejemplo, cuando hablamos de partidos políticos o políticas públicas de un gobierno, con los atletas y que no tengan o que no utilicen esas plataformas para adelantar algún mensaje, para hacer denuncias sociales, y lo hemos visto en múltiples escenarios deportivos que no necesariamente tienen que ver con Puerto Rico. Por ejemplo, les traigo el ejemplo del 1968 en los Juegos Olímpicos de México, que John Carlos y Tommy Smith, dos estadounidenses que ganaron medalla de oro y plata respectivamente en los 200 metros, utilizaron el podio de las medallas para levantar su puño de poder de Black Power, para denunciar las inequidades que existían y que existen todavía en la sociedad estadounidense. Podemos movernos hacia Puerto Rico cuando Carlos Arroyo le enseñó la camisa al equipo de Estados Unidos después de derrotarlos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Eso también es una declaración de identidad nacional. Aquello fue una denuncia de John Carlos y Tommy Smith, esto de identidad nacional. Los jugadores del NBA, en el medio del Black Lives Matter, dentro de la burbuja, que dijeron, nosotros no vamos a jugar. Utilizaron ese escenario, esa plataforma para llevar un mensaje de denuncia. Y el periodismo está
en el medio. Tenemos que siempre reconocer cuál es el motivo, cuál es el contexto histórico y por qué estos atletas utilizan estos espacios precisamente para hacer esas denuncias. Les recuerdo que no están anejados de las realidades de sus entornos. Por ejemplo, recientemente hemos visto lo que ha ocurrido en Minnesota, en Minneapolis. Ahí hay atletas de alto rendimiento, ahí hay atletas de nivel universitario, atletas de nivel de escuela superior, escuela elemental, que están practicando deportes en esa realidad que se vive en Minneapolis. Y no podemos separar esas cosas de la otra. Y de la manera que lo comunicamos es importante. Para poder entender la relación que hay con el deporte, el país y precisamente con nuestro oficio del periodismo, yo le hice acercamientos a dos colegas periodistas, a Wilfredo Huito Cubero, que tiene un proyecto independiente que se llama Talento Real, y a la compañera periodista Sara del Valle de El Nuevo Día también. Y les hice varias preguntas y quiero empezar con ella. Quiero empezar con Huito Cubero. Y la primera pregunta que le quiero realizar a Huito, que se la voy a hacer también a Sara del Valle, pero voy a empezar con Huito. ¿Qué te ha enseñado el periodismo sobre el papel del proyecto deportivo en la sociedad puertorriqueña? Eh, a mí el periodismo me ha enseñado mucho sobre el proyecto deportivo de la sociedad puertorriqueña porque a través de mi carrera me ha dado la oportunidad de conectar con atletas que lo he visto crecer y he visto su desarrollo como persona, como individuo y he visto cómo le ha dado oportunidades para poder llegar a lugares que quizás nunca imaginaron que pudieran haber alcanzado, quizás a través del deporte se han podido desarrollar y han podido obtener oportunidades académicas como becas, viajes que le han servido para aumentar en términos de cultura y desarrollo deportivo. Así que el periodismo me ha dado la oportunidad de conocer y poder ver cómo personas que quizás no tenían niños o niñas que quizás no tenían muchas oportunidades en la vida, cómo han podido salir adelante. Así que eso es parte de lo que el periodismo deportivo me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder ver del proyecto deportivo de la sociedad puertorriqueña. Es interesante cómo Huito relaciona el desarrollo personal de individuos que han optado por el deporte o han utilizado el deporte como un mecanismo de abrirle puertas para su futuro, términos académicos, términos de conocer nuevas culturas, desarrollarse física, plenamente física y mentalmente. Y cómo él ha podido identificar que eso ha sido importante en la conformación de nuestro país. Yo le hice la misma pregunta a la compañera Sara del Valle del Nuevo Día. Vamos a escuchar a Sara. Sara. Pues mira, debo decirte que me ha enseñado que el deporte en Puerto Rico nunca ha sido solamente competencia o entretenimiento. Es un reflejo directo del país, de lo que vivimos todos. A través de, ¿verdad?, del proyecto deportivo, pues mira, vemos la fortaleza, la resiliencia, el sentido de comunidad, nuestra creatividad, pero también se ven nuestros problemas y nuestras grietas, tú sabes, la desigualdad de recursos, la fragilidad institucional y la dependencia, tú sabes, muchas veces del sacrificio individual de los atletas y entrenadores. El deporte, como sabes, muchas veces ha funcionado como una vía de movilidad social y de afirmación colectiva, incluso, ¿verdad?, cuando el respaldo estructural es bien limitado. Así que contar estas historias a mí me deja claro que el proyecto deportivo también es un proyecto social. Sara lo dijo con todas las letras. Es un reflejo de nuestra sociedad. Y por eso, eso es uno de los ejemplos, o eso es un testimonio de que no podemos separar una cosa de la otra. El atleta y sus circunstancias, y el atleta, el deporte que practica y sus circunstancias, siempre están vinculados. Sara dan un punto bien importante. A mí me parece que se debe dar en la discusión deportiva. Y es algo que yo he podido en mi carrera poder ver claramente de que nos quedamos en la superficie. Nos hemos quedado en quizás el análisis llanito de quién ganó y por qué ganó, qué circunstancias hubo en X o Y juego, estaba lesionado, están enchismados uno con el otro y pues no jugaron mejor, no jugaron bien,
que si no entrenó bien para la pelea, X, oye, ese debate o ese análisis, si se le puede llamar de esa manera, es bien llanito. Hay unas historias que es lo que comenta Sara, y lo propio es lo que comenta Huito, que hay una profundidad, que hay unas motivaciones particulares que hacen que el proyecto deportivo puertorriqueño se mueva de la manera que se mueve. No es casualidad. En el caso de las inequidades sociales, de las pocas, hay una palabra que usé, Sara, que es interesante, la fragilidad institucional, que cada vez vemos más claro en Puerto Rico, fuera de los escenarios deportivos. También un reflejo de la resiliencia, la fuerza, la inspiración, el competir, el representar a la comunidad, el representar a tu país, pero también un reflejo de nuestras grietas, de los problemas sociales que Puerto Rico arrastra. Y eso es parte de lo que esos atletas llevan a estas competencias internacionales. Y esas son, me parece a mí, importantes conversaciones que se deben dar dentro y fuera de las discusiones deportivas, porque precisamente todo es político, todo es política, pero el deporte es parte de esas expresiones culturales y esas realidades están ahí. Segundo, le pregunté a los compañeros cómo describirían la relación que tiene el pueblo puertorriqueño con el deporte. Escuchemos a Huito Cubero. Describo la relación que tiene el pueblo puertorriqueño con el deporte como una muy especial, como un romance bien intenso, porque la realidad es que el deporte está ligado completamente al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico ama lo que es el deporte y las representaciones de nuestros atletas en cualquier parte del mundo o en cualquier disciplina en la cual se estén presentando. Pienso que es una relación intensa, bonita, digna de admirar y enaltece, ¿verdad? Ese valor que tiene o ese amor que tienen las personas hacia nuestra isla, hacia nuestra cultura, hacia nuestra bandera. Y pienso que la relación que el pueblo tiene con el deporte es una muy cercana, muy bonita, muy digna. Y pienso que el pueblo admira, desea, necesita el deporte y es parte del vivir de todos los puertorriqueños. Quizás no tienes que ser amante del deporte para sentir orgullo por lo que estás viendo que nuestros atletas se están desarrollando o que te dé ese deseo de poder conocer más, de poder verlo. Así que pienso que la relación que tiene el deporte, que tiene el pueblo de Puerto Rico con el deporte, pienso que es una muy bonita y digna de admirar también. Ahí tiene la contestación de Huito. Antes de yo atender esto, quiero también escuchar a Sara del Valle y la contestación que nos dio a la misma pregunta. Sara. Pues debo decirte que es una relación bien profundamente emocional y de identidad. El pueblo se reconoce en sus atletas, celebra sus triunfos como propios, sufre sus derrotas como si fueran propias también. El deporte sirve como punto de encuentro, como alivio en tiempos difíciles y como obviamente espacio de orgullo nacional. En un país, ¿verdad?, como el nuestro, marcado por unas crisis recurrentes. Pues mira, el atleta se convierte muchas veces, ¿verdad?, en un símbolo de esperanza, de disciplina y de posibilidad. Interesante las contestaciones de los compañeros. Yo quiero resumir un poco, o por lo menos discutir un poco estas perspectivas de la relación de Puerto Rico con su proyecto deportivo, desde el punto de vista de periodistas. Cuando Huito habla de la intensa relación que Puerto Rico tiene con su deporte, que es intensa, que es como un amorío pasional, yo estoy de acuerdo que hay una relación intensa entre Puerto Rico y el deporte, y creo que lo que contesta Sara, de que precisamente lo que representan nuestros atletas dentro de las crisis recurrentes que Puerto Rico ha vivido históricamente, sin lugar a duda, nos lleva a mirarla de esa manera. O sea, tan pronto Puerto Rico está en un escenario deportivo internacional de definición mundial, como por ejemplo recientemente nuestro boxeador Sander Saya
unificó títulos en las 154 libras ahí en el Coliseo de Puerto Rico, o cuando la Selección Nacional de Baloncesto, cuando Adriana Díaz juega con las mejores del mundo en el tenis de mesa. Estamos hablando de que esos atletas representan las posibilidades que nosotros como puertorriqueños tenemos a pesar de los retos que como sociedad enfrentamos. Y que además, independientemente de cómo se comportan nuestros gobiernos, de cuál es la actitud del gobierno o gobiernos que hemos tenido, ese proyecto deportivo siempre está ahí para inspirarnos, para hacernos sentir parte de algo que es realmente nuestro. Y aquí voy a hacer un paréntesis para dar un contexto histórico. Desde, cuando les dije ahorita, desde 1930 Puerto Rico compite. En el 1935, la segunda vez que vamos a los Juegos Centroamericanos, el abanderado de esa delegación se llamó Manuel Luciano. Y este señor sacó una bandera de Puerto Rico, de la monoestrellada, en el medio de ese desfile, marcando la primera instancia que Puerto Rico, un puertorriqueño, utiliza un escenario deportivo para hacer una expresión de identidad nacional. Fue tan rápido como en el 1935. Inmediatamente se identificó. 3 años después, en los Juegos de Panamá, de Ciudad de Panamá de 1938, Puerto Rico llegó a una superdelegación de atletas y ganaron el atletismo, convirtiéndose, los llamaron los finlandeses del Caribe, precisamente porque los finlandeses eran los campeones a nivel olímpico. Y este grupo de atletas ya había identificado no solamente el escenario para poder hacer una expresión de identidad nacional, sino vamos a competir ahora, vamos a demostrarles que nosotros somos capaces. Esa delegación del 1938 también marcó la primera vez que Puerto Rico llevó mujeres a competir. Fue un equipo de voleibol y fue Rebecca Colberg, la mejor atleta que posiblemente ha tenido este país, que ganó 2 medallas de oro en el atletismo, y ese equipo completo de voleibol, todas las mujeres ganaron allí medallas de plata. También demostrándole al mundo que nosotros teníamos un avance social, que éramos progresistas en cuanto a nuestras sociedades. Así es que definitivamente la relación de Puerto Rico con su deporte siempre ha sido, como bien dicen los compañeros, intensa y de mucho arraigo. Hay conocimiento, a pesar de no tienes que ser fanático o fanática del deporte para relacionarte con él. Tercera pregunta, yo les pregunté a cada uno de ellos, desde la experiencia, ¿crees que el proyecto desde tu experiencia, ¿crees que el proyecto deportivo puertorriqueño está conectado o desconectado de lo que sucede en el país y por qué? Escuchemos a Huito. Pues mira, te diría que en ocasiones sí, en ocasiones no. Pienso que quizás pasa más paralelamente por el lado de las cosas que están sucediendo, porque en ocasiones tú ves que se trata de educar al pueblo para que se regulen los ejercicios o los torneos, que, o sea, la actividad física que pueden desarrollar estos muchachos que vienen creciendo en las escuelas, en los colegios. Y en ocasiones tú ves que siguen habiendo 20 torneos y en ocasiones, cuando hay veces que las cosas están apretadas, hay torneos en todos lados con costos grandes, elevados, y entonces tú vienes a ver, pues quizás hay veces que puedo decirte que sí, mira, está conectado, quizás está desconectado. En ocasiones pienso que está más desconectado que nada, pero pienso que corre paralelo por el lado alejado de las cosas que en ocasiones suceden en este país, y pienso que en muchas cosas, no importa las cosas que estén negativas que estén sucediendo, pienso que el deporte, este proyecto deportivo puertorriqueño sigue corriendo por el lado sin importar las cosas que estén sucediendo. Por lo menos así es como yo lo veo. Interesante, Huito comenta precisamente que corre paralelo, que hay un proyecto deportivo que no se detiene a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el país y que a veces se desconecta de las realidades de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando él menciona de los torneos, hemos estado hablando recientemente sobre estos torneos inmensos que son negocios de voleibol y de baloncesto, que requiere que haya una inversión de la familia para estos eventos,
que tal vez no está conectado a la realidad económica del país o a la realidad que los ciudadanos están enfrentando en términos de los gastos cotidianos de electricidad, de agua potable, de la compra, canasta básica de compra. Ya sabemos lo mucho que han subido los precios en los colmados. Y que quizás ese lado del deporte, particularmente del deporte infantil, quizás está un poco desconectado del país, pero sí él trae o se reafirma en decirnos que corre un proyecto que corre paralelo, que sí siempre está en movimiento. Vamos a escuchar lo que nos contestó Sara a la misma pregunta. Pues yo te diría que está conectado en la parte humana, pero en lo estructural no. O sea, los atletas viven las mismas realidades de nosotros, tú sabes que si los apagones, el tener que emigrar porque aquí no hay servicio, la incertidumbre económica. eh, Sin embargo, tú sabes, las políticas públicas deportivas suelen operar o sea, suelen operar en burbujas. No hay una visión estructural que las vincule, o sea, que vincule el deporte, la educación, salud y el desarrollo comunitario. Entonces, esto trae como resultado, ¿verdad? Un sistema que depende más del esfuerzo individual que de una planificación coherente a largo plazo. Lo que Sara está trayéndonos es confrontarnos con una realidad para todos los que estamos en el proyecto deportivo de una manera u otra. Y ese es el trabajo del periodista deportivo también. No quedarse en hablar de cuánto sacaba Kyle Hoy y cuánto metió aquel y cuántas carreras empujó al otro. Estamos hablando de que hay se encuentra las dos vertientes. Está la participación olímpica, la participación internacional y el orgullo que nos hacen sentir los equipos nacionales que van a representarnos a pesar de todos esos retos y cómo nosotros utilizamos el deporte y el proyecto para adelantar la sociedad. Y como ella bien dice, funciona en burbujas. De momento tenemos una burbuja que está haciendo el trabajo mientras se abandonan otros aspectos del proyecto deportivo y que son reflejos tal vez de la incertidumbre que hay y pues cada uno escoge donde quiere poner su chavito. Y ahí hay una grieta, como bien ella mencionó ahorita. Hay una separación de las realidades deportivas y lo que mismo menciona Huito, que corre paralelo y no se detiene, pues no atendemos tal vez correctamente utilizando nuestro deporte para adelantar la sociedad, para mejorar como país. Ahí hay unas grietas que hay que atender y es una discusión importante que se debe dar desde estas plataformas como estamos hoy. Por último, les pregunté, ¿consideras que los escenarios deportivos son espacios adecuados para expresar mensajes de identidad nacional para denunciar injusticias sociales? Vamos a escuchar lo que nos contestó Huito Cubero. Pienso que a través de la historia eso ha sido parte importante de cuando los atletas nuestros se presentan en X o Y escenario. Siempre a través de la historia han llevado estos mensajes de identidad nacional o han presentado injusticias sociales. Tito Trinidad lo hizo muchas veces a lo largo de su carrera. Baloncelistas como David Cortés en el baloncesto superior nacional llevaban mensajes escritos en términos religiosos en sus camisas. Y de mi parte, yo entiendo que no hay ningún problema con eso. Yo pienso que cualquier espacio en el cual tú tengas la oportunidad de impactar a una gran cantidad de personas o un mensaje que se pueda dar a conocer con una mayor cantidad de personas para que lo puedan recibir, pienso que sí. Pienso que en mi opinión personal no lo considero como que sí, que pueden ser espacios adecuados para expresar estos tipos de mensajes. No importa después que se haga de una manera correcta, de una manera respetuosa, considerando, ¿verdad?, a los demás seres humanos que están presentes, pues entiendo que no debe haber problema. Por lo menos yo lo veo así. Si yo tuviera la oportunidad de llevar un mensaje, lo llevaría de una manera con mucho respeto. Así que en el caso mío no lo veo mal y pienso que sí, que es adecuado. Respeto al que piense lo contrario, pero en mi caso yo no lo veo mal. Sara, ¿consideras que los escenarios deportivos son espacios adecuados para expresar mensajes de identidad nacional y o para denunciar las injusticias sociales?
Pues mira, sí, definitivamente en Puerto Rico sirven para eso. El deporte es uno de los pocos espacios donde podemos afirmarnos como país ante el mundo. Aunque somos una colonia estadounidense, competimos internacionalmente como una nación aparte, con bandera, con nuestro himno, y eso le da, ¿verdad?, al deporte una carga simbólica bien poderosa. Cada vez que un atleta representa a Puerto Rico, no solo compite, afirma nuestra existencia, nuestra identidad y nuestro derecho a ser vistos. Por eso, ¿verdad?, los escenarios deportivos también se convierten en espacios legítimos, ¿verdad?, para alzar nuestra voz, para expresar orgullo nacional o para denunciar lo que está mal. No es una pose, no es una cosa calculada. Muchas veces nace de la experiencia real del atleta como ciudadano, vamos, porque como te decía ahorita, sufre lo mismo que nosotros. Así que el deporte no está separado para nada de la realidad del país. O sea, es una extensión clara de ella y por eso tiene un peso bien particular. Eso que mencionan los dos compañeros, eh, para concluir el programa de esta manera, yo creo que es lo más importante. Está relacionado. Puerto Rico, nuestra realidad y nuestro deporte es un reflejo de eso, de todo lo que ocurre en el país y lo que ha ocurrido históricamente en el país. La afirmación, como dice Sara, de nuestra existencia, de decirle al mundo, aquí estamos, aquí somos. Vimos el fin de semana pasado que Bad Bunny tuvo a cargo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Eso es un escenario deportivo. Claro, Bad Bunny no estaba jugando fútbol allí, pero utilizó imágenes deportivas. Ahí estaba Sander Sayas, el que acaba de ganar, como les dije ahorita, el campeonato, unificó título en las 154 libras, y el que estaba guanteando con él se llama Emiliano Vargas. Emiliano Vargas representa, y Sander estaban representando la rivalidad de México-Puerto Rico en el deporte, y ambos utilizan ese escenario para afirmarse nacionalmente o identidad nacional a través de ese esfuerzo. Emiliano Vargas es el hijo de Fernando el Feroz Vargas, uno de los grandes oponentes que tuvo Tito Trinidad en una pelea que marcó a muchísimas personas que la vieron en diciembre del año 2000. Hay relevancia en esas imágenes que utiliza el deporte. Se utiliza mucho la imagen de Roberto Clemente o el nombre de Roberto Clemente claramente para expresarnos, expresar nuestra identidad nacional. Pero hay algo importante que con esto quiero concluir. Cuando Puerto Rico, les dije que en los 30 cogió esa bolita y empezó a correr con ella y empezó a crear una identidad nacional. Empezó a convertirse en los ojos del mundo en una nación deportiva. Y en el 1948 le conceden la soberanía deportiva a Puerto Rico. Y por eso es que nosotros participamos con bandera, con himno, independientes, a pesar de nuestra realidad política. Nuestros atletas son parte del proyecto deportivo puertorriqueño, no de otro proyecto deportivo. Es puramente puertorriqueño. Y los atletas que compiten bajo nuestra bandera lo hacen bajo nuestra soberanía deportiva. Por eso tenemos una representante que se llama Kelly Delca compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Que, dicho sea de paso, Puerto Rico compitió por primera vez en esos Juegos de Invierno en 1984 en la edición de Sarajevo. Porque la soberanía deportiva puertorriqueña no se limita a los Juegos de Verano. Es nuestra bandera y nuestro derecho a competir como país, como nación, ante el mundo. Y lo que los atletas puertorriqueños, sea como Kelly Delca, que acogió a Puerto Rico como su bandera deportiva, o los amigos y amigas de la diáspora que vienen, que son hijos, nietos de puertorriqueños que pues, se tuvieron que ir en algún momento del país, como los que se nacen y se desarrollan en Puerto Rico, son todos parte de nuestro proyecto deportivo y nosotros como periodistas debemos atenderlo en el contexto histórico y en el contexto social correcto. Yo creo que es importante que tengamos estas discusiones y estas conversaciones con la profundidad que merece, porque el deporte puertorriqueño no se limita a quién ganó y a quién perdió. Aquí hay algo muchísimo más profundo y con eso acabamos el programa de hoy. Gracias muchas a Sara del Valle del Nuevo Día, a Wilfredo Huito Cubero de Talento Real, y quiero darle gracias especiales a estudiantes que están aquí conmigo de la Universidad Ana G. Méndez, que son los que están corriendo con la producción de este programa, y estoy aquí buscando el nombre para que no se me olvide ninguno. Bianca Camacho Aponte, Yarielis Rodríguez Flores,
Nomar Ruiz Rodríguez y Carlos Ramos López. Gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido OPC Radio en Radio Isla 1320.